Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos todos a este acto de celebración del 35 aniversario de los Ayuntamientos Democráticos, que, como bien saben, en Palma del Río, pues viene organizado por el Ayuntamiento palmeño con la colaboración de Radio Palma, y un acto con el que se quiere culminar, bueno, lo que hemos venido a denominar el mes de la democracia en abril, y aquí en nuestra ciudad, en Palma del Río. Un mes en el que se ha recordado, con esa exposición magnífica que en Santa Clara hemos podido disfrutar a lo largo de todo este mes y con otros muchos eventos, pues cómo se vivieron aquellos momentos que sin duda cambiaron el panorama político de nuestro país y también, por ende, lógicamente, el de nuestra ciudad, Palma del Río, después de aquellas primeras elecciones municipales democráticas. En primer lugar, queremos dar la enhorabuena al grupo de folk Azahares, que con su repertorio pues, nos han trasladado a un lugar y a una época decisiva para el devenir democrático en nuestra ciudad. Sin duda, enhorabuena a Azahares, para el que, aunque ya no estén aquí, les pido de nuevo un fuerte aplauso por el esfuerzo y el cariño que han puesto en este concierto. Y ahora el Ayuntamiento de Palma del Río pues lo que quiere es reconocer a aquellas entidades que, bueno, fueron protagonistas en aquel momento histórico, hace ahora 35 años, pues desde los partidos políticos, los sindicatos, distintos grupos culturales, el equipo sacerdotal, que también desempeñó un papel decisivo en aquella época histórica de nuestro país y de nuestra ciudad. Rogamos por favor a las autoridades que suban al escenario para ir haciendo entrega de estos galardones. Le pedimos que suba en primer lugar al alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara. A Manuel López Marabés, que fue el primer alcalde de este periodo democrático. Y a Salvador Blanco Rubio, que también fue, como bien saben, alcalde de esta ciudad. Pedimos también que suban los portavoces de los distintos grupos políticos en la actual corporación municipal. En primer lugar, Nelly García, portavoz del PSOE. Cesario Callejón, en calidad de portavoz del Partido Popular. José Luis Sánchez Ramírez, portavoz del PA. Y Ana Ramos, portavoz de Izquierda Unida. Bueno, los primeros en recibir este reconocimiento van a ser precisamente los componentes del grupo folk Azahares, que nos han deleitado con ese concierto sin duda magnífico. Grupo de música folk nacido en el año 1981 a partir de las experiencias musicales de los años de la transición. Su música ha acompañado estos más de últimos 30 años, pues tanto en las alegrías como también en los momentos de solidaridad. Suben al escenario para recoger este galardón Eugenio Valle y Elisa Manzano, y entregará la placa distintiva el alcalde de esta ciudad, José Antonio Ruiz Almenara. Bueno, aquí está el micrófono para algunos de los compañeros. Ya lo han dicho casi todo, pero... Gracias. Bueno, creo que nosotros lo hemos dicho todo cantando, y es que no nos quedaba otra que cantar la música que aquel momento nos pedían en la calle, porque la calle cobró vida y lo más natural era hacer lo que hicimos en su momento. Así que muchísimas gracias. Hasta luego. Enhorabuena, les pedimos a los componentes de Azahares, por favor, que bajen o que abandonen el escenario por donde mejor les venga. Un aplauso. El siguiente reconocimiento es para el equipo sacerdotal de Palma del Río.
ya que el nuevo espíritu de la Iglesia Católica, tras el concilio, se expresó en sacerdotes comprometidos con sus feligreses y su pueblo. Las parroquias de Palma llevaron a cabo una pastoral en equipo y ofrecieron los templos a la cultura, la reivindicación, la reflexión y la reconciliación. Invitamos a subir a este escenario al párroco de San Francisco, a Gabriel Castilla, y entregará el galardón el exalcalde palmeño Salvador Blanco. de la noche, piso bajo número 4 de la Avenida de Córdoba. Suena el teléfono. Una voz amenazante contra la oscurilla de M al otro lado. Y yo, con voz indecisa, diga, diga. Me cambia el color de la cara, pero una mirada de complicidad con Sebastián. Estaban presentes sus padres, para nosotros siempre los abuelos, y también Rafael, el otro compañero sacerdote. Me lleva a colgar el teléfono. Era el 1 de octubre de 1975, mi primera noche en Palma del Río. Buenas noches a todos y a todas. La verdad es que no fueron tiempos fáciles para nadie, y para el nuevo equipo sacerdotal, encargado de la pastoral cristiana de Palma del Río, no fue una excepción. En nombre de ese equipo, coordinado por don Sebastián Sánchez García e integrado por don Francisco Moreno Horta, el padre Paco, por don Rafael Caballero Torrero y un servidor, doy las gracias a la comisión organizadora por el reconocimiento que nos hacéis. Interpretando el sentir de ellos y el mío propio, lo acepto no para nuestra vanagloria, sino para el bien de la sociedad y de la Iglesia. Felicito, como no, al Grupo Azahares, los presentes y a los ausentes. Y felicito y me solidarizo también con todos los que han de recibir este reconocimiento. Eran tiempos difíciles para anunciar el reino de Dios y sobre todo cuando se explicitaban sus valores: justicia, libertad, verdad, amor, igualdad. Éramos personas libres y como tales teníamos derecho a pensar, sentir y actuar. Personas libres, comunidades libres y una iglesia sin atadura alguna. En un país que se declaraba católico, era peligroso anunciar la buena noticia de Jesucristo sobre la dignidad de la persona, el bien común, los derechos de los ciudadanos, la igualdad entre todos los hijos de Dios. Fuimos manipulados, acosados, perseguidos y difamados en todo, menos en una cosa, en el que nos gustara el dinero. Nunca nos sentimos solos, gracias al apoyo de tanto cristianos y no cristianos, grupos de base, movimiento de la BAC, del Movimiento Junior de Acción Católica, y muchas veces con el apoyo puntual del señor obispo. Siempre permanecimos unidos. Éramos una pequeña fraternidad sacerdotal, cada uno con su peculiar personalidad, pero el ideal sacerdotal y la utopía de la misión nos mantuvo en forma. La prudencia del padre Paco, los aires nuevos que traía Sebastián, la tenacidad, juventud, trabajo y creatividad que pudimos aportar Rafa y quien les habla, pero sobre todo la fidelidad a nuestra vocación sacerdotal y la firme convicción compartida de que no solo los valores democráticos eran los que tenían que estructurar la sociedad española, sino que ahí tenía que estar la Iglesia.
creando lazos de comunión y de reconciliación entre los cristianos y los ciudadanos en general. Una Iglesia libre de todo tipo de ataduras, pero siempre dispuesta y comprometida en el bien común de la persona y de la sociedad. Gracias, hermanos, compañeros, por el legado que nos dejasteis, personas dignas y libres, y una Iglesia reconciliadora, libre y comprometida. Misión que nunca termina y que hoy debemos continuar. Fallos, errores, seguro que los hubo. En su nombre y en el mío os pido perdón. Gracias, Padre Paco. A los 10 años de tu muerte, tu espíritu de acogida, sencillez y servicio. El pueblo de Palma del Río quiso que perdurara en esa imagen de la plaza de San Francisco y en sus corazones. Gracias, Padre Sebastián. A los 9 años de tu muerte, somos muchos los que te recordamos con cariño y nostalgia. Gracias por tu honestidad y por tu sentido de la amistad. Gracias, compañero y hermano Rafael. Cuántos sueños, utopías compartidas. Cuántos fracasos y decepciones nos maduraron. Y ahí sigues, en Puente Genil, trabajando con los más necesitados, con el mismo espíritu de entrega que lo hiciste entre nosotros hasta el año 90. Y de mí, ¿qué puedo deciros? Tengo la sensación de que lo conocéis todo. Lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Mis cualidades y mis muchos defectos. Solo puedo decir que intento ser fiel al legado que recibí de mis hermanos compañeros sacerdotes sin más pretensiones. Amar y servir con sencillez y humildad al pueblo de Palma del Río, a mi barrio y a la comunidad cristiana, y a esa gran familia que es la parroquia de San Francisco. Gracias y buenas noches a todos. Del pueblo, un grupo cultural que nació en el año 1976, constituido aquí en Palma del Río, por una juventud que mostró inquietud pues en distintos campos, como por ejemplo la comunicación, el cine, el teatro, en exposiciones, debates, jornadas de cultura popular y algo que no es menos importante, su compromiso democrático. Recogen Ramón López y José Guadí. Entrega el primer alcalde de este periodo democrático, Manuel López Navé. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Miguel Hernández. Buenas noches a todos y a todas. La Asociación Cultural Vientos del Pueblo nace a finales de 1976 con el empuje y ilusión de un grupo de jóvenes concienciados de la necesidad de hacer algo como alternativa a lo poco existente, canalizándolo
solo a través de la cultura. Pero una cultura distinta de la oficial, no la que adormece y atonta, la que sirve para integrarnos en el sistema, la cultura recortada y controlada, sino una cultura libre, que sirviera para crear, construir, para sentirnos vivos y encontrar nuestra identidad como pueblo andaluz. Identidad que nos había sido secuestrada durante los años de la dictadura. Una cultura, en definitiva, humanizadora y transformadora de la realidad. En nuestro último congreso, como asociación, señalábamos claramente a quienes nos dirigíamos, a quienes nos queríamos dirigir. Y decíamos textualmente: a la inmensa mayoría, a la que no tiene el poder ni político, ni social, ni económico, y que es la que sufre las consecuencias de las decisiones de la minoría, para que se tome conciencia de que en nuestras manos está la posibilidad de solucionar nuestros problemas sin delegar en los grupos que tienen el poder. Para llevarlo a cabo, se organizaron actividades como el Cineforum, toda la semana en el Colegio Salesiano, publicación de revistas como Quejido, hecha de manera muy artesanal, y la revista La Voz Palmeña, que fue un referente durante años de la información independiente de nuestro pueblo. Talleres de teatro, ferias del libro, jornadas de cultura andaluza, recitales de música y un sinfín de actividades. Bueno, yo no quería terminar sin agradecer, sin dar las gracias por este reconocimiento, pero sobre todo fundamentalmente porque nos ha permitido reencontrarnos a todos los que estamos aquí y que hace mucho tiempo que no nos reencontrábamos así, cada uno está en su historia. Y también para poder recordar a aquellos que ya no están con nosotros o aquellos que no han podido estar aquí. Y nada más, muchas gracias a todos. Yo sí me tengo que poner una gafa. Buenas noches. Cuántos sentimientos despiertan en mí, creo que todo el estar esta noche aquí. Muchas gracias a Javier por haberme dedicado esa canción. La verdad es que, como dice Pepe, seguro que muchas cosas repetiremos porque no nos hemos puesto de acuerdo. El que nos hayamos encontrado, el que la asamblea, como hacíamos todas las cosas, nos haya designado a nosotros para que hablemos, pues la verdad es que es un orgullo. A mí también se me vino, cuando estaba preparando estas palabras, un poema de Miguel Hernández que puso música del Gran Serrat y que dicen: retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada día, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. La verdad que es relativamente fácil caer en cierta nostalgia cuando invoco aquel pasado muy lejano ya de un otoño a finales de 1976 en que nació Vientos del Pueblo, o los posteriores años que suponían los inicios de lo que se denominó como transición española. Juventud, mucha ilusión, esperanza, actividad inagotable, pasión desmedida, utopía. Unir voluntades, ganas de romper con un pasado que casi no habíamos vivido, deseos, en definitiva, de una sociedad nueva. Evocar aquel periodo, aunque convulso, nos puede hacer pensar que aquellos sí que eran otros tiempos. Que cualquier tiempo pasado, tal y como está la situación actual, es posible que fuera mejor. Verdaderamente los que vivimos con tanta intensidad aquella quimera cultural que aguantó estoicamente hasta bien entrado en 1984, no tenemos más que sentirnos gozosos y felices de haber participado de una experiencia única, apasionante y decidida que se hizo realidad palpable gracias al empeño de un grupo amplio y diverso en todos los sentidos de ciudadanos palmeños que pensaban que la cultura podía ser un importante vehículo de cambio. Por tanto, y sin ningún pero que valga, cabe significar en este momento el reconocimiento sentido y sincero para todos y cada uno de los que dedicaron muchos o pocos, da igual, instantes de su vida y que formaron parte de aquel grupo singular y casi atípico que se llamó Vientos del Pueblo.
Verdaderamente fueron tiempos difíciles, ya lo ha recordado el padre Gabriel, complicados y duros, quizás parecidos en cierta forma a los que vivimos en la actualidad, porque ciertamente son tiempos desafortunados, de economías raras, desilusiones compartidas, de impotencias amargas, desesperanzas, agrios desencuentros, pérdida de valores y una amplia recaída que todos, a buen seguro, tenemos en la cabeza si miramos de arriba abajo y de izquierda a derecha. En nuestras innumerables reuniones y asambleas siempre teníamos en la boca la palabra cultura, que desde luego tenía que ser popular, concienciadora, liberadora, crítica, humanizadora, que potenciara la creatividad, la imaginación, la fantasía, y que estuviera dirigida a la inmensa mayoría, como bien ha señalado Pepe antes, la que no decidía, la que no tenía el poder económico, ni el poder político, ni el social, ni el ideológico, ni religioso, y que sufrían las consecuencias reales de aquella situación. Pero, sobre todo, y ha salido esta noche varias veces ya, había una palabra que pronunciábamos muy a menudo y que se repetía con gran frecuencia: utopía. Permitidme que diga que Platón ya puso de manifiesto, y hace ya de esto bastante, que un mundo ideal en que todos sus miembros viviesen felices y satisfechos solo era posible si ese mundo era un mundo justo, pues un Estado es ideal si en él reina la justicia. Y Tomás Moro también bautizó con ese término una isla idílica perdida en medio del océano, cuyos habitantes habrían logrado el Estado perfecto, un Estado caracterizado por la convivencia pacífica, el bienestar físico y moral de sus habitantes y el disfrute común de los bienes. Actualmente podemos pensar que la utopía es la representación de un mundo ideal, pero posible, que se revela como alternativo al mundo realmente existente y el disfrute común mediante una crítica de este. Es una forma de dar sentido a la vida y alcanzar la felicidad, una necesidad evidente de una sociedad mejor, más solidaria, más justa, más igualitaria. Quizá hoy posiblemente tengamos que rescatar de nuevo esa palabra casi en desuso y emplearla con más asiduidad, con más empeño, en la confianza de que esa sociedad para todos es necesaria y por lo tanto posible. La cultura, desgraciadamente, en la mayoría de los casos aparece relegada al ostracismo o a los últimos lugares de los protocolos administrativos e institucionales, a los cierres de los informativos y a las últimas páginas de los diarios. Solo cuando desaparece una figura como la de Gabriel García Márquez, por poner un ejemplo reciente, la cultura, tan pequeñita en el acontecer diario, se torna gigantesca ante tal ocasión. Y el hecho cobra una relevancia de lamento universal. Entonces, nadie duda de la pérdida irreparable que se ha producido. Por fortuna, en este caso, perderán para siempre sus libros y sus maravillosas historias. Pero pido que miremos, aunque sea de reojo por un instante, a nuestras bibliotecas, a nuestros museos, a nuestro patrimonio, a nuestros teatros, a nuestras orquestas, y pensemos si se encuentran en las mejores condiciones posibles, si tienen los recursos y las atenciones que debieran, si hay fácil acceso de la cultura para toda la población. Deberíamos hoy poseer también el firme convencimiento que teníamos en aquellos tiempos de Vientos del Pueblo y pensar que la cultura es un motor que puede hacer cambiar la sociedad. Pero si no queremos ser tan optimistas, por lo menos soñemos que la cultura nos hará un poquito más sensibles y menos violentos, más imaginativos y menos xenófobos, más educados y menos deshonestos, más tolerantes y menos egoístas, más solidarios y menos vanidosos, más dialogantes, más comprometidos, más reflexivos, más respetuosos, más críticos, más ciudadanos, más soñadores. Por lo menos soñemos. Gracias a todos los compañeros de Vientos del Pueblo, gracias a la Corporación Municipal por acordarse y reconocer. Gracias a todos. Buenas noches.
El siguiente reconocimiento tiene que ver con el mundo de la información. Concretamente, hablamos de Boletín Palma, primer periódico nacido de una corporación democrática con voluntad de servir a la libertad de expresión y a la información a los ciudadanos. Boletín Palma nació el invierno de 1979 y dio oportunidad a jóvenes promesas del periodismo. Pedimos por favor que suban a este escenario Julián Díaz Ortega y José Felipe Cardenete y reciben el reconocimiento de manos de la portavoz del Partido Socialista, Neye García. Buenas noches. Yo traía un plan A y un plan B. El plan A simplemente era decir que muchas gracias, recordaros muchos compañeros, que fueron decenas y decenas de palmeños que colaboraron en la puesta en marcha de esta ilusionante tarea que era Boletín Informativo Municipal, BIM, pero que no podíamos estar todos porque se mudaba con bastante frecuencia. Lo que sí quiero recordar a 3 de 10 colaboradores que hoy no están con nosotros, que fueron Antonio Ortiz Ruperto, Manolo Morales y Manolo Gamero, que ya están los 3 que han muerto, vamos. El resto, muchos de ellos están entre el viento del pueblo y en el resto de la cámara, del salón, pero que estos 3, que he mirado cuando he ido a consultar los primeros números y he visto que ya habían fallecido. El periódico, el Boletín Informativo Municipal, fue una apuesta de la nueva Corporación Democrática que en diciembre de 1979 puso en marcha una iniciativa creo que muy interesante. De esta manera, por ejemplo, he mirado algunas de las cartas que me encontré entre los papeles viejos, y yo sí también me tengo que poner la gafa como Ramón. Alonso Romero Venegas, que residía en Bielefeld, en Alemania, o José Luis Corredera, que vivía en la calle San Francisco de las Artes, y tantos en Santa Coloma de Gramenet, en Moncada y Besat, podían, gracias a nuestro boletín, enterarse y por consecuencia felicitar por su matrimonio a Alonso Eloy Delgado y Concepción Vargas. Bueno, perdón, esto más que matrimonio era por el nacimiento de su hijo Eloy. Antonio Pérez y Mari Carmen Rubio por el nacimiento de Juan Manuel, a Ernesto Montero y Ángel Zamora por su hija Ángeles, o también enterarse de que se habían casado Juan Francisco Montero, María Victoria Ruiz, José Castillejo Fernández, Francisca Romero Castillejo, José Núñez Gómez, Antonia Ruiz pareja, o sea, seguían manteniendo viva su relación con el pueblo que le vio nacer. Aparte de las felicitaciones, también podían enterarse de las defunciones que en ese diciembre del 79 habían muerto Julián Ramírez Muñoz, Juan Castel Rodríguez, Adolfina Sánchez Angulo, en total hasta 11 personas. Eran más las defunciones que los nacimientos. El periódico era muy sencillo, muy simple, muy básico, pero creo que fue un revulsivo y que consiguió en su momento provocar una actividad en la sociedad palmeña. Tenía una información, como suele decir estas cosas, con los teléfonos, las farmacias de guardia, los plenos informativos, los plenos del ayuntamiento, las comisiones informativas, en fin, todas aquellas cosas que podían interesar a la sociedad. Inclusive tenía una mirada a la nostalgia, donde Rafael Carrasco padre nos escribía cómo era Palma, cosas que habían ocurrido en los 20 años anteriores. Y para terminar, porque creo que vale la pena, les voy a leer rápidamente lo que decíamos en la editorial de ese primer número, que repito que fue de diciembre del 79. Hoy, 15 de diciembre de 1979, puede ser una fecha importante en la historia de Palma del Río. Este día sale a la calle el primer boletín informativo municipal, con el popular nombre de Palma, editado por el Ayuntamiento,
nace esta revista mensual de información general con la pretensión de alcanzar los objetivos siguientes: informar al pueblo acerca del funcionamiento y gestión de la corporación municipal, ser cauce idóneo para la participación de todos, ahora habría que decir y de todas, en los asuntos municipales, promocionar y resaltar todo tipo de actividades culturales y deportivas, constituir adecuado marco para la vida social y comercial de nuestro pueblo. Como resumen de los puntos anteriores, hacer un Palma del Río mejor. Con toda seguridad, este primer número del boletín tendrá importantes deficiencias que el grupo de ciudadanos que hemos iniciado la aventura de su confección y publicación trataremos de corregir en los sucesivos números. Pero para que siga saliendo con la debida regularidad y la garra deseable, es necesaria una respuesta viva del pueblo de Palma. Todos los palmeños han de considerar esta revista como suya y han de hacerla posible mes tras mes, unos con la exposición reflexiva de sus opiniones, otros con las oportunas cartas al director, los comerciantes industriales con sus anuncios y todos siendo asiduos y activos lectores. Al comienzo del editorial hemos dicho que el día de hoy puede ser una fecha importante, porque somos conscientes de la doble dificultad que nos enfrentamos. De un lado está la simple continuidad física del boletín y de otro la eficacia del mismo de cara a conseguir los objetivos propuestos. El tiempo dirá si conseguimos hacer realidad lo que hoy solamente son buenas intenciones, o si por el contrario naufragamos colectivamente en la aventura. Pero conviene dejar claro que tanto el éxito como el fracaso del boletín habrá que atribuírselo lisa y llanamente al pueblo de Palma del Río. Nada más por mi parte y muchas gracias por el reconocimiento. Bueno, esto es a pecho descubierto y sin papeles. Yo llevaba apenas un año en Palma del Río cuando nació el boletín Palma. Y me hizo muchísima ilusión participar de esa forma en la vida de la población que me acogía. No me iba, me quedé. Y de alguna forma, pues, el boletín dichoso este tuvo bastante culpa de que yo me incardinara en la sociedad palmeña. Desde entonces participé en la radio, en la televisión y sobre todo en la escuela, donde me pagaban. Pero son múltiples las anécdotas que puedo recordar del boletín, porque a mí me tocaba cerrar la edición siempre. Era el jefe de redacción. Y aquel aparato que teníamos nosotros allí, que era una máquina de escribir, unas tijeras y pegamento, con eso hacíamos el periódico. O sea, escribíamos a máquina, recortábamos las columnas, las casábamos como podíamos, las pegábamos y se mandaban a Córdoba que lo hicieran en una imprenta que salía más barato. Y cuando salía por la noche, más de una noche me llevé un susto de muerte, porque me encontré la plaza de Andalucía, la plaza del Ayuntamiento, rodeada de antidisturbios, que me pusieron la escopetillas delante en cuanto abrí la puerta del Ayuntamiento. Imaginaros, a las 10:30 o las 11 de la noche, que del Ayuntamiento sale un tío, por las buenas. Claro, aquello, ya a la cuarta o la quinta vez que me pasó, ya el capitán que estaba abajo decía: no, que ese hombre viene del periódico. Y ya me iba a mi casa. Pero la primera noche fue un susto de muerte. Pero como no me morí, aquí estoy. Gracias. Bueno, y seguimos avanzando en este acto de reconocimiento. Llega el momento ahora de homenajear a UGT, un sindicato de clase que nació a finales del siglo XIX y que se implantó en Palma del Río a principios del siglo XX, renacido en los primeros años de la transición, con sede, en principio, en la calle Salvador. Recogen el reconocimiento Rafael Caro de la Barrera e Isabel Araque Lucena. Entrega es Cesario Callejón, del Partido Popular.
Bueno, pues buenas noches y transmitiros desde la Unión General de Trabajadores de Córdoba el más fraternal de los saludos. Voy a ser obediente porque preguntábamos en protocolo que de qué tiempo disponíamos, si iba a haber intervenciones, y nos comentaban que 1 minuto escaso, y bueno, pues yo como Julián no traía plan A, no traía plan B, pero sí es verdad que igual que esta noche la Unión General de Trabajadores de Córdoba no se iba a subir a este escenario ni iba a dirigir unas palabras desde este atril sin reconocer pues, la labor fundamental que en el año 76, durante prácticamente toda la etapa predemocrática y la transición, llevaron a cabo en Palma personas tan importantes y de la talla como Rafael Caro de la Barrera o como en su día fue vuestro alcalde, de los primeros, además lo comentábamos al principio del acto, fue de los primeros afiliados al sindicato de la Unión General de Trabajadores en Palma, a don Manuel López Malabel. Sí es verdad que reconocer y felicitar al Ayuntamiento de Palma del Río, porque nunca serán suficientes ni nunca serán bastantes los actos y las conmemoraciones que tengan que ver con la llegada de la democracia a cualquiera de las instituciones de España, y en este caso los ayuntamientos. En el 76, en el 90, en el 2014 y esperemos que a lo largo de muchísimos años y el resto del futuro, la esencia de la democracia de los ayuntamientos siga siendo el garantizar a los ciudadanos y a las ciudadanas de un municipio la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Quiero aprovechar estos micrófonos para decir que pese a lo que hoy se nos quiera hacer ver o de lo que hoy se nos quiera convencer, no hay una sola competencia impropia ni un solo hecho impropio por parte de un alcalde o una alcaldesa. No hay nada más propio y más legítimo para las puertas de una alcaldía que atender al ciudadano o a la ciudadana que llama a esas puertas pidiendo ayuda, pidiendo auxilio o pidiendo oxígeno. Hoy son las manos de esta secretaria general a las que le ha tocado recoger este reconocimiento al que desde la Unión General de Trabajadores estamos más que agradecidos, pero este es el legado y es el patrimonio de las manos de los trabajadores y las trabajadoras que sacrificaron y dejaron mucho en el camino desde hace 125 años y en esa etapa predemocrática y en esa transición, apostando por lo que tienen que ser los pilares de la democracia: la igualdad, la solidaridad y la libertad con letra mayúscula. No me quiero bajar más de este atril, igual que no me subía con las manos y para recoger sola un reconocimiento de esta talla y de esta altura, no me quiero bajar sin reconocer la labor que desempeñaron otros objetistas en este pueblo y para vosotros y para vosotras, como fue Manuel Guerra desde la Federación de Jubilados, o como fue Antonio Camacho desde la Tierra, o como al día de hoy sigue siendo Paco Ruiz desde vuestro ayuntamiento. Felicitar una vez más al Ayuntamiento de Palma del Río por actos de este tipo y volver a agradecer y a reiterar la labor desde la democracia, de todas las instituciones aquí presentes. Y Ramón, yo comparto lo mismo: la cultura es la base y es la cuna del pensamiento libre. Muchísimas gracias al Ayuntamiento y al pueblo de Palma del Río. Continuamos con el reconocimiento al mundo del sindicalismo y en este caso hablamos de Comisiones Obreras, un sindicato de clase nacido durante el franquismo y con amplia difusión en Palma del Río. Desde su sede en la calle Belén y sus actos en el paseo, logró conectar con las reivindicaciones de los jornaleros. Pedimos por favor que suban al escenario a recoger este reconocimiento Rafael Rodríguez Carracedo, Antonio Acosta y Sergio Marín Cobos. Entregará el portavoz del Partido Andalucista, José Luis Santiago Ramírez.
Bueno, buenas noches, señores y señores. En primer lugar, transmitirles un afectuoso saludo en nombre de las Comisiones Obreras de Córdoba y agradecer al Ayuntamiento el que hoy se reconozca la labor de Comisiones Obreras en el periodo de la transición de la dictadura a la democracia. También quiero felicitar al resto de colectivos que están siendo hoy reconocidos aquí y especialmente quizá el Grupo Azahares por la evocación que me trae a mí esas canciones de aquella época y que me han traído sentimientos muy profundos. Quería decir que la transición en este país no fue un pacto de mesa camilla. Y el que se reconozca y se vaya reconociendo la labor del sindicalismo para traer la democracia a este país, creo que ya va siendo hora de que se vaya haciendo. Y en este acto yo creo que se está contribuyendo a reconocer el esfuerzo que las trabajadoras y trabajadores de este país, que el movimiento obrero, que el movimiento sindical hicimos para traer la democracia a este país. Porque no fue, como digo, un pacto de mesa camilla, fue el consenso, fueron las movilizaciones de la clase trabajadora las que obligaron a aquellos que se negaban a traer la democracia a este país a soltar rienda y facilitar el que la democracia fuera posible. Si no hubiera sido con el consenso del movimiento sindical, del movimiento obrero, probablemente hubiera sido más problemático que la democracia llegara a nuestras tierras. Pero también es cierto que nada se conquista para siempre. Algo se ha dicho ya hoy aquí desde esta tribuna. Hoy estamos sufriendo realmente retrocesos muy importantes. La libertad no se conquista para siempre, pero tampoco se conquista para siempre aquellos logros como los servicios sociales, como los derechos de las trabajadoras y trabajadores, como los derechos de las personas dependientes, como los derechos de los pensionistas. Tenemos que seguir peleando. Y yo quiero desde aquí pediros hoy, porque es mi obligación como secretario general de las Comisiones Obreras, que mañana, día 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, participéis todas y todos en las movilizaciones que se celebrarán en Córdoba o en vuestro pueblo, pero que participéis en las concentraciones o en las movilizaciones, porque como digo, nada se conquista para siempre y desde Comisiones Obreras vamos a seguir peleando. Y también tenemos otra cita que es el 25 de mayo. El 25 de mayo que tenemos las elecciones al Parlamento Europeo y que también nos estamos jugando ese futuro que nos recordaban en las canciones de Azahares. Termino agradeciendo al Ayuntamiento y al pueblo de Palma el reconocimiento que se hace aquí a las Comisiones Obreras de Palma del Río. Hemos subido 3 personas, pero no es pasado, presente y futuro. Es el presente, con la experiencia, con la juventud y con los que estamos hoy al frente de las Comisiones Obreras. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, llega ya el momento de reconocer a aquellos partidos políticos que formaron parte de aquella primera corporación democrática en Palma del Río, elegidos lógicamente por el pueblo que acudió además masivamente a las urnas en aquellas primeras elecciones democráticas municipales. Vamos a comenzar por el Partido Comunista, histórico partido fundado en Palma del Río en el siglo XX, prolongó su vida en la clandestinidad, sufriendo mucha represión y renació en los primeros años de la transición democrática. Pedimos que suban al escenario Pedro Jiménez Sillero y Francisco Méndez Rojano. Reciben su distinción de manos de la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento palmeño, Ana Ramos.
Yo creo que esto... Buenas noches antes de nada. Creo que ya en las canciones que hemos escuchado del grupo Azahares, si se han escuchado en condiciones, creo que lleva implícito lo que todos, o una inmensa mayoría de los palmeños y de los españoles queremos, que es la libertad, que es la igualdad, que es la justicia social. En fin, dos palabras más, porque se alarga esto mucho. Desde la lejanía ya, en los años aquellos, fui concejal del Partido Comunista, en 1979. Y claro, habíamos un grupo de personas del partido con mucha ilusión, con mucha ganas de trabajar, con mucha ganas de hacer una transformación social en Palma del Río, lógicamente contando con la colaboración, por ejemplo, el apoyo de los compañeros que estaban entonces en la corporación municipal. Pero a vuelta de estos de los 35 años, después de tantas luchas callejeras, veo que se para, como alguien ha dicho antes, creo que ha sido Ramón. Y me temo que está mucho peor que en aquella fecha del 77, 79 y todo eso. En economía, en solidaridad, en las leyes que están haciendo, son irreconocibles. No me lo explico, de verdad que tengo un pesar, como muchos españoles, como muchos palmeños, en la situación que nos encontramos con un partido determinado que vamos a ver, sabemos que tiene. Simplemente era eso. Que pensemos un poco. Estimados ciudadanos y conciudadanas, vengo en nombre del Partido Comunista de España, un partido que puso todo por la democracia, puso muertos, puso sangre, puso el mayor esfuerzo por la libertad y por el futuro de España. Me ha llamado la atención que solamente 3 organizaciones de las que estamos aquí presentes tengan una historia procedente desde la misma Segunda República, el Partido Socialista, la UGT y el Partido Comunista. Nos mantenemos y queremos seguir transformando el país. Un partido que luchó durante la clandestinidad en las peores condiciones y que supo mantenerse en España, en los pueblos, publicar su diario Mundo Obrero durante el franquismo, estar organizado y hacer lucha de tipo político y de tipo sindical, la misma fundación de las comisiones obreras. Un partido que, si no hubiera sido legalizado, no podría hablarse hoy en día de democracia en España, y que finalmente entró a negociar los pactos de la Moncloa, una nueva constitución, y a las instituciones donde los ciudadanos nos eligieron para intentar cambiarla, mejorarla, dar mejores condiciones de vida a todos y todas los ciudadanos. Hoy estamos hablando de los ayuntamientos en los que entramos todos los partidos políticos que fuimos elegidos, con concejales y con alcaldes. Yo mismo fui alcalde. Muy joven, con 25 años, era alcalde. Me encontré, como nos encontramos muchísimo, con ayuntamientos tercermundistas, sin ninguna instalaciones administrativas que pudieran llamarse tal, sin calles asfaltadas, con gravísimos problemas de todo tipo en la localidad, y tuvimos que afrontar la democratización de la base, de la estructura básica del país, que son los municipios. Bien, desde el Partido Comunista de España, agradecer este reconocimiento a la contribución que hemos hecho a nivel municipal y a otros muchos, pero en consonancia con alguna intervención anterior de Rafael Rodríguez, compañero de Comisiones Obreras, los comunistas estamos viendo que hay problemas en nuestra democracia. Hay problemas que están afectando cada vez más a los ciudadanos y a los trabajadores. Esos problemas tienen que superarse, porque este acto tan estupendo y al que agradecemos la invitación, habla de una historia que vivimos, yo con 17 años.
Una historia que vivimos intensamente y que hicimos todo lo posible por cambiar el país. Pero la historia no está en los libros. La historia es un proceso continuo en el tiempo. Y este tiempo, aunque se reconozcan los grandes logros de la libertad y de la democracia en España, está empezando a ser, por culpa del gobierno que tiene nuestro país, un tiempo de lucha y de proclamar y reclamar una segunda transición política en España. Desde el punto de vista de los comunistas, este régimen está empezando a dejar mucho que desear. Se están atacando los derechos de los trabajadores, los derechos de los ciudadanos. La misma Constitución ha sido variada sin consultar al pueblo, el famoso artículo 135, y por tanto, desde el Partido Comunista, a través de todas las fuerzas y todos los foros políticos en los que constituya, esa transición del 78 se da por enferma. Reclamamos una segunda transición y queremos entregar todo nuestro esfuerzo y pedir el mismo esfuerzo a la juventud y a toda la ciudadanía por una segunda transición hacia la tercera República Española. Muchas gracias. Otro partido que estuvo presente en aquellos primeros comicios democráticos palmeños fue el Partido Socialista Obrero Español, histórico partido fundado por Pablo Iglesias, instituido a principios del siglo XX en Palma del Río y reconstruido en los primeros años de la transición entre profesores del instituto y un grupo de socialistas de la ciudad. Recogerán este reconocimiento Juan Pablo Durán y Manuel López Marabel y entrega Salvador Blanco. Buenas noches. En primer lugar, me van a permitir que le agradezca a la corporación en su conjunto y en nombre de los militantes, hombres y mujeres, que a lo largo de la historia de mi partido han estado militando en él, unas veces de forma libre y transparente, otras veces en la clandestinidad, pero en nombre sobre todo de los que militaron aquí en Palma del Río, el reconocimiento que hoy esta corporación le hace al Partido Socialista Obrero Español. En segundo lugar, quiero agradecerle también a la corporación el que hayan tenido, yo creo que el acierto de conmemorar 35 años de libertad y de democracia. Porque justo en estos momentos es un momento especialmente oportuno para poder mirar hacia atrás y ser capaces de reconocer lo que hemos hecho, lo que entre todos hemos construido y ser capaces de ver el futuro que nos queda por construir. Yo voy a romper quizás la tónica de algunos de los que me han antecedido en el turno de palabra. Yo creo, con sinceridad, que no estamos peor que estuvimos. Yo, como el padre Gabriel, quiero también recordar que 35 años tuvieron noches oscuras, pero muchos días luminosos y muchos días de esperanza, que tuvieron seguramente infinidad de tormentas y muchos obstáculos que vencer, pero que hubo un pueblo, el de Palma del Río, con sus hombres y sus mujeres, unidos desde la cultura, desde la inquietud juventud por echar a andar una revista, desde su afiliación sindical, desde su compromiso político con aquellos partidos que de forma incipiente empezábamos a andar en la democracia, pero entre todos fuimos capaces de construir lo que hoy tenemos. Hoy tenemos nuevos retos, tenemos nuevas dificultades, tenemos también que aspirar a otros nuevos horizontes, pero recuperemos algo que para mí es muy importante en este momento y que yo quiero dejar aquí desde esta tribuna. En aquellos entonces, en aquellos años iniciales de la democracia, había discusiones políticas apasionadas,
no se engañen. Todos fuimos apasionados en aquel tiempo. Todos defendíamos con vehemencia nuestra postura. Y todos tener razón. Y todos queríamos que los demás nos reconociesen que teníamos razón. Pero después del apasionamiento venía algo que hoy yo quiero, hoy desde aquí, intentar recuperar e intentar también mostrar. Cuando termina el apasionamiento, cuando termina el debate, cuando termina la polémica, cuando termina también la discusión, tiene que forzosamente llegarse al acuerdo y al consenso. En nombre de ese consenso de entonces, en nombre de los que creemos firmemente en la democracia y la libertad, en nombre de los que creemos firmemente en que este país lo hemos hecho entre todos capaces hasta aquí y creyendo que hay un futuro aún por descubrir, yo les animo a todos a seguir disfrutando de la democracia, de la libertad y de la política por encima de todas las cosas. Muchas gracias. Bueno, y ahora llega el momento de reconocer a la UCD. Reconocimiento a un partido que tuvo en Palma del Río como cimiento el Partido Social Liberal Andaluz y también la persona del palmeño centrista Antonio José Delgado de Jesús. Pedimos que suban al escenario Manuel Carmona Granel y entrega el alcalde de Palma, José Antonio Ruiz Almenara. Buenas noches, yo voy a ser muy breve. Estoy aquí en representación de un grupo que fue hegemónico en la iniciación de la democracia y que fue creado desde Madrid, quiero decir desde Centralini. Nosotros formamos un grupo que procedemos, como se ha apuntado anteriormente, del Partido Social Liberal Andaluz de Clavero Arévalo, y nos integramos después en UCD. En UCD participamos en las primeras elecciones democráticas municipales, de las que encabezaba yo la lista, y obtuvimos un triunfo en las urnas que nos dio ganadores en las elecciones. Este grupo nuestro, hay que recoger la actuación de Antonio José Delgado de Jesús y de otros muchos palmeños que nos acompañaban en el grupo, que dimos muchas horas de dedicación a la actividad política que entonces se iniciaba. Luchamos en las urnas, lo que contaba, organizadamente, tuvimos una buena intervención, como dije antes, y recogimos el beneficio. Pero yo quisiera anotar que el recuerdo que me ha suscitado el grupo Azahares con sus canciones estaba impreso, la nostalgia, por la falta del pellizco que se vivió en aquel momento, la he llegado a notar yo como representante del grupo de UCD que en aquel momento representaba. Y yo no quisiera alargarme porque no me creo con la necesidad de alargar mucho el tema y decir, agradecer al grupo municipal y a los organizadores que se hayan acordado de todos que en su día fuimos un representante de un partido político que luchó por el advenimiento de la democracia. Muchas gracias.
Bueno, pues enhorabuena a todos los homenajeados. Y ahora pedimos a las autoridades que abandonen el escenario, por favor, menos el alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara, que nos va a dirigir unas palabras. Alcalde, cuando quiera. Gracias, María Luisa. Gracias, Rafael. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí en este acto y transmitiros los saludos, cordiales saludos de toda la corporación municipal. Si me permitís subrayar el agradecimiento a las personas que nos acompañan, que han venido de fuera, el senador Juan Pablo Durán, el parlamentario andaluz Manuel Carmona, también al diputado provincial Francisco Martínez, también al propio Salvador Blanco, diputado provincial, al representante de la ejecutiva del Partido Comunista y también al secretario general de Comisión Obrera y a la secretaria general de UGT. Muchísimas gracias por estar con nosotros este día. Para nosotros es importante y sobre todo también decía a todas las personas y entidades que han organizado este mes de la democracia, como es la cadena SER, el plan estratégico y también Malpica, pues quiero desde la corporación pues agradeceros vuestro trabajo y con la ilusión que lo habéis llevado a cabo. Y voy a intentar ser breve, pero me vaya a permitir que de parte de la corporación municipal pues exprese mi agradecimiento a quienes en este día hemos tratado que sean protagonistas porque en su momento lo fueron. Queremos entrar en la memoria, en el recuerdo de aquel tiempo y yo creo que es de justicia por ver a que las mismas personas, las mismas entidades, asociaciones, etcétera, pues hoy asuman el protagonismo que le debemos del pueblo de Palma del Río. Y también al grupo Folk Azahares por la actuación que nos han deleitado, que se prestan continuamente cada vez que se les requiere, se les llama, porque viven la música, la llevan en su sangre y también quieren a Palma del Río tanto que no se niegan jamás a actuar en beneficio o a favor del pueblo de nuestra ciudad. Así que ellos representaron un momento importantísimo y también la expresión desde la música y desde la canción de los sentimientos de un pueblo, de Palma del Río, de lo que pensaba, de lo que opinaban en aquellos entonces, y hoy han tenido que hacer un gran esfuerzo para recomponerse, reorganizarse, y me he prometido a mí mismo pues no recordar o no nombrar a nadie en concreto, pero la primera yo creo que es de justicia, pues dar un abrazo de parte del Ayuntamiento a Manolín, a Manuel Fernández y sobre todo a todas las personas que en aquellos entonces le pusieron esa música y nos deleitaron y nos hicieron más dulce la transición. Hubo unas puertas también que siempre estuvieron abiertas, que fueron las puertas de la parroquia, de las iglesias de Palma del Río. Verdaderamente el equipo de sacerdotes de aquel entonces tenía los brazos abiertos a las personas que se refugiaban allí. Personas que venían huyendo de esa terrible bola lanzada en forma de represión, esa bola de goma, y que el único cobijo que encontraban en ese momento eran las parroquias, la iglesia de Palma del Río. Allí estaban nuestros párrocos realmente haciendo una labor extraordinaria de protección a estas personas y también dentro de todo el mundo de la cultura, de todo el mundo social, realizaron un trabajo que no puede ser olvidado, ni muchísimo menos, y que desde el hoy tenemos que saber reconocer y agradecer el trabajo humanitario y el trabajo también político que llevaron a cabo en aquel momento, todo hay que decirlo, fundamentalmente cuando digo político hablo social, reivindicativo, en favor siempre de la clase trabajadora, de la gente trabajadora y la gente humilde, la gente sencilla que estaba en Palma del Río. Hubo una serie de jóvenes también que creyeron y vieron claramente que desde la cultura se podían cambiar muchas cosas, que para ello la transición se hacía desde el intelecto, desde luego, desde todas las artes que se podían llevar a cabo y fundamentalmente todo impregnado en una cultura comprometida con el pueblo, comprometida y reivindicativa, deseoso de cambios, de nuevos aires, nuevos vientos que tenía que soplar en nuestro país y sobre todo en Palma del Río. A ese equipo de gente joven le debemos muchísimo en Palma del Río
porque yo creo que desde ahí se enclavó muchísimo, fue acicate, fue cimiento de lo que es el desarrollo cultural que ha tenido Palma, que no ha sido un desarrollo de la cultura exclusivamente para el deleite, sino también para el reconocimiento de lo humano de las personas, de las necesidades que tenían las personas y por tanto la necesidad que se tiene del saber, del conocer y como pueblo también de ser fuerte a través de ese movimiento cultural. Y el boletín informativo de Palma, había quien pensó, era desde el ayuntamiento, pero desde ese primer ayuntamiento. Yo entiendo que cuando se trabajaba en el ayuntamiento en esos primeros momentos, no era tal la institución la que funcionaba, era la gente que allí estaba, todos los grupos políticos, las personas, los concejales que representaban al pueblo de Palma del Río, los que trabajaban uno a uno con sus ideas, con sus planteamientos, pero que también querían plasmar una idea de mejorar el pueblo continuamente, pero también lo tenían que hacer desde la información, desde un pueblo más informado y más cualificado para tomar las decisiones. Si la democracia y la transición significaba que el pueblo asumiera responsabilidades, que la gente una a una tuviesen el compromiso de sacar su futuro y el de su gente hacia adelante, tenía que ser desde esa formación, desde esa cualificación y desde una información veraz y una información que realmente hiciera merecedores de tomar las decisiones más oportunas y más adecuadas para deslumbrar cuál puede ser el futuro personal, futuro familiar y el futuro de un pueblo en este caso. Por tanto, ahí se trabajó muchísimo. Hubo también dos elementos: los sindicatos y los partidos políticos. Los sindicatos, quiero contaros una anécdota. Yo cuando estaba estudiando en Córdoba, pues los veranos estuve trabajando en Écija. Esto era el 76, 77, 78, en una finca, el Sotillo. Y recuerdo que ahí se ganaba 450 pesetas al jornada. Y en Palma se llegó a ganar 900 pesetas. Es verdad que había un gran desorden, que ahora afortunadamente con el trabajo y la labor de los sindicatos se han estado corrigiendo y los convenios, etcétera, muchas de las inseguridades y muchas de las injusticias que había entonces. Pero esto era debido a que había una gente en Palma que peleaba, que luchaba, que se jugaba el tipo y que realmente eran los que después tenían que ir a esa parroquia a refugiarse porque los perseguían. Gente que tengo en la memoria, desde luego, pero que han sido personas que le debemos mucho porque se ganaba, pero lo que se ganó también fue en dignidad del trabajo y en dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Ese esfuerzo es inolvidable. Lo que hicieron UGT y lo que hizo Comisión Obrera en aquellos entonces en Palma del Río es también base para el desarrollo económico que tuvimos en Palma, un desarrollo económico en el que se debe de intentar, porque así lo hicieron aquellas personas que pertenecían a los sindicatos, donde la igualdad, donde el reparto de los beneficios era un tema fundamental para la propia mejora de la economía y para el progreso de Palma del Río. Por eso, a UGT, a Comisión Obrera y a todas las personas que desde el punto de vista sindical este pueblo le debe muchísimo, y por eso hoy tratamos de reconocer mínimamente y humildemente, pero con todo el corazón, los partidos políticos. El Partido Comunista, tengo que decir que todos lo sabemos, en la transición y antes de la transición jugó un papel fundamental, pegado en la clandestinidad, pegado a la gente, pegado a las asociaciones de vecinos, pegado a la cultura, pegado al trabajo, a las reivindicaciones. Era un partido con una gente a prueba de todo, porque sabía sufrir. Eran gente valiente y gente con capacidad de trabajo. Gente que inolvidable para nuestra memoria, pero que pusieron muchísimo en nuestro país, el Partido Comunista de España, y que pusieron muchísimo en Palma del Río. A esas personas le debemos muchísimo desde el hoy, desde Palma del Río, porque realmente se la jugaron. Y son personas que hoy tenemos muchas, afortunadamente, muchas viven y tienen la admiración del Ayuntamiento de Palma del Río. El Partido Socialista, bueno, yo qué voy a decir del Partido Socialista, mis compañeros y compañeras me van a permitir que sea muy breve y que solamente diga que también fueron personas muy valientes y personas que se jugaron el tipo y que también tienen unas ideas
por la igualdad y por lo social, y que lucharon muchísimo. Pero yo también quiero, como colofón a personas que jugaron un papel importante, hablar de Eusebio. Las personas que estaban en la Unión de Centro Democrático, en Palma del Río. Quiero decir que fueron personas que querían a Palma del Río, en su mayoría empresarios profesionales, personas con un equipo con una gran cualificación, pero también con un amor impresionante a esta tierra, a su gente, pero que además, desde mi punto de vista, fueron unos auténticos caballeros, porque sí, ellos ganaron las elecciones del 3 de abril de 1979, ellos ganaron las elecciones. También tengo que decir que tan legítimo es que hubo un pacto entre dos fuerzas políticas que he nombrado anteriormente, pero que ellos supieron actuar y también supieron aceptar las cosas con deportividad, con esa caballerosidad que representa a algunas de las personas y que se les ve cuando se habla con ellos, con estas personas que quisieron a su pueblo y que inmediatamente se pusieron a trabajar en beneficio de Palma del Río. Aquellos tiempos fueron tiempos admirables. Y no lo digo desde la nostalgia, sino desde el reconocimiento y desde lo que entiendo que fue verdad. Que hubo un grupo de personas que querían la libertad, que querían la democracia y querían a su pueblo. Y ahí en ese ayuntamiento se organizaron. Y todos trabajaron al unísono. Es verdad que tenían por un objetivo que pelear y que por luchar. Un objetivo importante, como decía, esa transición que había que llevarla a cabo. Y una transición que se efectuó en su momento, pero como bien se ha dicho, una transición que no se termina. Esto nunca se puede terminar. Siempre hay que seguir luchando, siempre hay que seguir trabajando, porque nada es perfecto, nada es perfecto. Yo creo que la perfección es bueno, pero como método, pero que como conclusión nada es perfecto y siempre hay que seguir mejorando las cosas. La propia democracia tampoco es perfecta. Se dice que es el mejor de los sistemas, el sistema menos malo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque es un sistema que realmente es participativo. Hay una persona y un voto. Entonces eso tiende siempre hacia la igualdad. Cuando hay una persona y un voto y alguien que quiere gestionar y alguien que quiere trabajar, tiene que atender a todo el mundo por igual, por ese voto, porque tiene todo el mundo el mismo poder. Tiene que tener la misma libertad y también debe tener también tiene que intentar tener la misma formación, la misma cualificación para tomar sus decisiones en este caso. Por eso nunca se termina, porque la democracia también tuvo grandes enemigos y también tiene enemigos. Tuvo grandes enemigos que todo el mundo reconocemos, todo el mundo sabemos en este caso, pero hoy en día también tiene enemigos y los enemigos, como antaño, están fuera y están dentro de la propia democracia. Fuera son los que no aceptan que todo el mundo tome decisiones y que todo el mundo atienda a la libertad y a la justicia social. Hay quien no, desgraciadamente, pero yo creo que con las palabras, con los hechos, hay que tratar de seguir convenciendo a todo el mundo y esa es la tarea que tenemos. Pero también quiero ser un poco autocrítico y deciros que también hay ataques a la democracia desde dentro. Y cuando digo de dentro no estoy hablando de planteamiento de ideas políticas o de gestiones políticas. Estoy hablando porque la democracia, al fin y al cabo, se toman decisiones, se dirimen conflictos de una forma pacífica por la mayoría. Esa es la esencia de la democracia. Pero quiero deciros que al final, por cada decisión individual y cada decisión que tiene particular cada persona, con sus acciones, con su voto, con lo que tenga en su instrumento, su mano, para actuar en democracia, quiere decirse que lo puede hacer realmente con plena libertad, pero siempre se conforma un estado común, se conforma una situación de interés general, algo que tiene que convencer a todo el mundo y que tiene que ser para mejorar a todo el mundo, pero desgraciadamente, y ahí es donde quiero poner énfasis en este momento, hay personas dentro de la democracia que anteponen sus propios intereses a los intereses colectivos. Y por eso hay casos y hay cosas que todo el mundo tenemos que erradicar y que todo el mundo tenemos que denunciar y que todo el mundo tenemos que al unísono seguir trabajando porque la democracia es lo mejor que nos ha pasado en este país. Es síntoma de libertad y de justicia social y tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias.
para terminar este acto volvemos a recibir en este escenario al grupo Azahares, que van a interpretar el himno de Andalucía. Queremos dar de nuevo nuestra más sincera enhorabuena a todos los homenajeados y les pedimos que no se marchen para realizar al final la foto de familia. Muchísimas gracias, buenas noches y que viva la democracia. Que se ha hecho un ejercicio colectivo de estos 35 años de democracia municipal. Enhorabuena a todos, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. María Luisa, creo que hay foto de familia, ¿no? Muchas gracias.